¿Quién es la persona más famosa de tu ciudad natal? Eric Harris es probablemente más infame que famoso, pero vivió aquí solo mientras su padre estaba estacionado en la base de la Fuerza Aérea, y también vivía en otros lugares antes de Columbine. Además de él, está Michael P. Anderson, un astronauta que murió cuando Columbia se desintegró en 2003, y las personas mayores pueden recordar a la actriz Jan Arthur. La historia de Eric Harris es bastante conocida por razones trágicas. Creció en un ambiente militar, como muchos, y luego su vida tomó un rumbo oscuro. Michael P. Anderson, en cambio, es un recordatorio de logros en el espacio, aunque su final fue triste. Jan Arthur, la actriz, representa una era diferente del cine. Es interesante ver cómo estas personas, de distintas trayectorias, están unidas por un lugar. Leí un estudio de caso sobre él en la escuela de negocios que fue realmente divertido. Por lo que entiendo, básicamente descubrió cómo crear un núcleo de palomitas de maíz híbrido que apareciera de manera uniforme. Entonces cada palomitas de maíz se vería idéntica a las otras. Quería comercializar en masa estas palomitas de maíz y estaba pensando en nombres como Magic Pop, Perfect Pop. Pero decide contratar una firma de publicidad de Madison Avenue para ayudarlo. Dijo que les pagó $10,000 para encontrar el nombre correcto. Y regresaron a él un mes después y le dijeron que querían nombrarlo con palomitas de maíz Orwell Redenbacher debido a su pequeña ciudad de la ciudad. Más tarde, a menudo comentó cómo pagó a estos anunciantes $10,000 solo para nombrarlas palomitas de maíz que le dio su madre. Tenían razón, funcionó aquí, 40 años después todavía hablamos de él y sus palomitas de maíz. Es realmente sorprendente, ya que uno podría imaginar descubrir 4 décadas después que la persona detrás de un nombre tan común como Magic Pop resultó ser Orwell Redenbacher. Dato curioso. Shakespeare como apellido se inventó cuando se llevaba a cabo el primer censo en Inglaterra, después de la conquista normanda. En ese momento, la mayoría de las personas no tenían apellidos, pero debían tener uno para el censo, por lo que junto con el lugar o los apellidos basados en el comercio, inventaron algunos divertidos. La lanza en Shakespeare puede considerarse como un sustituto del pene, por lo que podría considerarse como llamado William Dick Shaker. Otras veces, se pensó que los nombres fueron elegidos irónicamente, como corto, para un hombre muy alto, o tener el apellido Godman. Es curioso pensar en cómo surgieron los apellidos. Me recuerda a un amigo que siempre se reía de su apellido. Decía que era un juego de palabras con algo que no tenía nada que ver con él. También era el tipo que se presentaba con su apellido raro en reuniones. La gente se quedaba confundida, pero a él le encantaba. Al final, cada uno tenía su historia detrás del nombre. Wow. No he pensado en Slim Whitman en Forever. Mi madre solía torturarme cuando era adolescente comprándome álbumes Slim Whitman para mi cumpleaños y dándoles a mí cuando todos mis amigos terminaron para mi fiesta de cumpleaños. Vi un comercial para su mejor disco de éxitos en la televisión una vez cuando era pequeño y me enamoré de las brillantes ruedas de carro en su chaqueta y mi madre nunca me dejó vivirlo. Cara llorando de la risa, si nunca has visto los ataques de Tim Burton Movie Mars. La música del Slim Whitman juega un papel importante en el clímax, es histérico. No puedo creer que estés hablando de Slim Whitman. Mi mamá también era fan de su música. Recuerdo que me obligaba a escucharlo mientras limpiaba la casa. Era incómodo, sobre todo en las fiestas con amigos. El detalle de las chaquetas brillantes es gracioso, me suena. Nunca vi Mars Attacks, pero sé que su música es importante en la película. Es curioso cómo ciertas cosas de la infancia nos marcan. Había una mujer llamada Benny Pendley SP que se mudó a mi ciudad natal y era maestra de 4º grado. Más tarde abrió una tienda de novia. Ella creció con Buddy. Escuché una entrevista con ella en nuestra radio local. El entrevistador le preguntó sobre él y si supiera que él se volvería famoso. Deben haber tenido aproximadamente la misma edad. Ella respondió de inmediato que todos sabían que Buddy se volvería famoso. Obviamente nunca lo dudó. Es un recuerdo que siempre llevaré conmigo. Rip Benny y Buddy. Es interesante cómo algunas personas tienen esa certeza sobre el futuro de otros. Conocí a alguien así también, que siempre apoyaba a sus amigos sin dudar. A veces esas conexiones marcan la diferencia en la vida de alguien. La historia de Benny y Buddy refleja esos momentos que, aunque simples, se quedan grabados. Recordar a las personas que hemos perdido es importante, siempre dejará una impresión en nosotros. No está cerca de personas famosas, pero una historia de nombre divertida de todos modos. En mi primer trabajo después de la universidad, tuvimos 2 chicos, ambos llamados Jim.
Compartieron una oficina con solo esos dos. Todo nuestro departamento comenzó a llamarlo el Gymnasium. Nos metimos en problemas con nuestro jefe para eso, vale la pena para un juego de palabras de calidad. Eso me recuerda a una vez en mi primer trabajo. Había dos compañeros llamados Carlos. Siempre los confundíamos porque trabajaban juntos. Un día, empezamos a llamar a su oficina el Carlosium. Fue un chiste interno que todos disfrutaron, pero al jefe no le hizo gracia. Al final, vale la pena reírse un poco en el trabajo, aunque a veces estés en problemas por eso. Mi bisabuela vivía en el mismo edificio que la abuela de Gassi, eran amigas. Y mi madre se topó con él un par de veces a medida que él iría a visitar a su abuela y, a veces, estaban pasando el rato, por lo que mi gran abuela estaría en la misma cocina que Gassi. A tan asquerosa. Crecí en Norwood Park. Eso es un poco inquietante. Imaginar que tu tatarabuela compartía espacio con alguien así. Es extraño pensar en las conexiones que tenemos con personas que han hecho cosas horribles. Norwood Park tiene su historia, pero saber que conociste a alguien que estaba cerca de alguien tan infame es escalofriante. A veces, la vida te sorprende con esas historias. Un año para la fiesta en mi oficina, todos fueron asignados a una mesa. No recuerdo si dibujamos nombres o si acabamos de dar una tarea de tabla. Fue para mezclar los grupos para que no estuvieras sentado con las mismas personas con las que siempre comiste. Cada mesa lleva el nombre de unas y los renos de Santa. La mayor parte de la oficina no sabía sobre la fiesta Danen y estableció la conexión que algunos de nosotros fuimos asignados a la mesa de Dane. Dos de nosotros estábamos haciendo bromas morbosas toda la noche. Eso suena bastante divertido. Es curioso cómo a veces la gente no se da cuenta de las referencias. Hacer chistes oscuros puede ser divertido en un contexto así, sobre todo cuando otros no comprenden lo que estás mencionando. Recuerdo una vez que en una reunión, alguien hizo una broma sobre un tema serio y solo unos pocos se rieron, mientras los demás miraban confundidos. A veces, el humor negro es solo para algunos. Creo que intentaron tomar un atajo, lo que agregó distancia y dificultad y terminó sellar su destino. Cuando realmente subes a los sierras y ves lo que intentaban hacer, simplemente no puedes creer que alguien se esforzaría por tratar de cruzar esas cadenas montañosas en un vagón, cubierto con toda la familia. Mi Akira MDX apenas puede hacer algunos de esos turnos. He tenido la oportunidad de recorrer ese camino y visitar el marcador histórico. Es impresionante y deja sin aliento la idea de que alguien se atreva a hacerlo. Esa expresión que dice donde hay voluntad. No hay manera, refleja muy bien la situación. Ed nunca llegó al pináculo que Boom Boom lo hizo en su mejor momento, aunque será recordado por mucho más. El boxeo no es apreciado como lo fue hace 50 años. Mancini no era solo un gran luchador, pero era una figura decorativa de lo que iba a ir en el corazón de nuestra nación. Era ese cuello azul duro de los inmigrantes del cinturón de óxido, que se abrió camino hasta la cima. En la década de 1980, la industria automotriz japonesa ya había comenzado a llegar a la mente del consumidor estadounidense, creando así muchos problemas socioeconómicos en las ciudades de la región de los Grandes Lagos. Boom Boom fue el campeón de sus pueblos. La historia de Mancini es interesante. Es un ejemplo de cómo el boxeo solía ser más valorado y cómo los deportistas se conectaban con la gente. A pesar de no llegar al mismo nivel que otros, su legado se siente más fuerte. Representaba a una generación que luchaba con problemas reales. Su conexión con la clase trabajadora y su origen lo hicieron aún más relevante en esos tiempos difíciles. Sí, leí este libro llamado Brightside. Básicamente se trataba del poder del pensamiento positivo. Una de las ilustraciones que usaron fueron fundamentalistas religiosos que dejó Europa para cruzar el Atlántico. Mayflower realmente creía que estaban haciendo la voluntad de Dios. Que Dios los estaba guiando y protegiéndolos. Lo mismo con estos primeros pioneros, tenían convicciones religiosas tan fuertes, en realidad creen que Dios las entregaría. Podemos saber ahora que eso es solo mucha superstición, pero sin embargo, llevó a las personas a través de sus miedos para asumir grandes riesgos. Eso siempre es interesante para mí. Estoy completamente de acuerdo. 10 años después de la tragedia del grupo Dane, la compañía de carretas Martin Welley cometió el mismo error, saliendo demasiado tarde en la temporada y enfrentándose a una tormenta en Wyoming, creo. Curiosamente, también estuve a punto de perderlo todo en una tormenta en el mismo estado, realmente es peligroso. Es sorprendente lo que las personas son capaces de hacer por su fe, noble, pero desgarrador. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.